distintas desde el punto de vista político, social, económico, o es que el repertorio es uno solo y mandatorio? Hay un solo menú en el mundo, esta es la sopa de Herodes, como dicen los mexicanos, te la tomas o te jodes. Muy bien, hemos citado a tres marginales, tres outsiders, tres anarcosindicalistas, tres, digamos, herederos del linaje de los librepensadores en el Perú de hoy: Herbert Mujica, Pedro Flecha, Raúl Wiener. Los hemos citado justamente para que podamos conversar sobre este asunto. ¿Se pueden hacer otras cosas que no estén en la partitura que todos cantamos? Buenas noches a los tres. Bien, vamos a empezar por Raúl Wiener. Raúl Wiener, ¿crees tú que desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista global, las cosas podrían ser diferentes? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo sin quebrar al país? ¿Y cómo sin invocar el fantasma de Alan García? Bueno, mira, y cuando yo pienso en el presupuesto actual, pienso en un hueco negro y en Hawkins, ¿no? Creo que nadie sabe, ¿no? Cómo se está manejando realmente el gasto público en este momento. El año pasado se necesitaba, este año, ¿no? Se necesitaban 50 millones de dólares para aumentar a los maestros. Pues pusieron un impuesto de IGB que aumentaba más de 350 millones, ¿no? Y no se sabe en qué se fueron los 300 más, ¿no? O sea, no hay claridad. Y yo creo que la sola el logro de una transparencia en el manejo de la cosa pública, ¿no? Ya sería un logro, pero eso es una herencia muy fuerte del periodo de Fujimori, ¿no? El manejo oscuro del poder. Y creo que... Ya, pero yo tengo necesidades, no tengo plata, mi caja fiscal debe ser rígida, entonces yo imprimo billetes, yo voy por la demanda, yo apuesto a lo Alan García el 86 y llevo el 1.000% de inflación. No, pues porque... Y soy un apestado internacional y nadie me da un comino. Algo que no se dice es que Alan García, mientras hacía esa política, estaba de la mano de los 12 apóstoles, es decir, no les cobraba impuestos. Hoy día estamos en una situación que es un absurdo mundial. Nosotros tenemos más de la mitad de la recaudación de manera indirecta y vamos hacia un nuevo impuesto indirecto. Y más de la mitad de la parte directa del impuesto, o sea, el impuesto a la renta, que son impuestos a personas. Entonces, no se puede sostener una economía que llama tanto a la inversión si no es capaz de cobrarle a las empresas que invierten los impuestos que deben pagar, ¿no? Y entonces yo creo que hay dinero recaudable. No es una falacia decir no hay dinero, ni hay de dónde sacarlo. Hay dinero, claro que hay dinero. ¿De dónde? Por ejemplo, dame una propuesta. Yo tengo una propuesta. Yo retiraría las exoneraciones, modificaría el régimen tributario heredado de Fujimori, ¿no? Que ha impuesto que... Son 3.500 millones de soles, no es más. Eso tampoco te saca de perdedores. No, es decir... Si te vienen los loretanos encima. No, ese es el tema de las exoneraciones regionales, que es uno. Hay otro tipo que es el de las exoneraciones a las empresas, a las grandes empresas, especialmente a empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, donde a las empresas eléctricas... Entonces te va la inversión. No quiero ser aguafiesta, pero lo que pasa es que... no viene la inversión, no hay inversión. Bueno, pero por lo menos hay inversión en Yacacocha. Sí. Y entonces, ¿qué quiere que se te vaya? ¿Tú crees que se van a ir? ¿No? ¿Va a dejar el oro? No, no lo va a dejar. Eso es mentira. Con los precios que ahora tiene el oro en el mundo, no lo va a dejar jamás. Pedro Flecha está con nosotros también. Hasta hace poco yo estaba convencido de que Pedro Flecha era un seudónimo, un heterónimo, un invento, un colectivo. Pedro Flecha existe, aquí está. Sí, bueno, ¿Se puede hablar en serio de una alternativa? Sí es posible, prescindiendo del Estado. El problema es el Estado, y no solamente el problema de Perú, es el problema básicamente en los países de Sudamérica. Es decir, el Estado se ha transformado en una cosa que es el socio de los buenos negocios. Detrás de todas las estructuras del Estado, detrás de los impuestos, de todas las cosas, hay grupos que hacen buenos negocios. Y me refería, pongamos, minería, que es un tema que yo entiendo perfectamente, estos 30 años metí en minería. Las inversiones mineras son falsas. Es decir, la inversión
lo que se exporta es igual a lo que se importa, es un in and out, no hay nada que se quede en el medio, no genera trabajo. Y por otro lado, juega con bolsa, es decir, se fijan los precios a determinado nivel para financiar el proyecto. Si el precio sube, se queda afuera, nunca regresa. Y si el precio baja, sí, la compañía paga, es decir, es un pésimo negocio. Y eso viene por un ¿Qué problema. quieres decir eso de que el Estado es el problema? Entonces, ¿qué? ¿Prescindimos del Estado? Tenemos que prescindir del Estado y ya ha sucedido, está sucediendo. ¿Cómo? Tambo Grande es un ejemplo perfecto, donde el Estado debe obedecer lo que la gente quiere. Tambo Grande se paró porque no quería que le sacaran de la agricultura y hicieran una mina en el pueblo y en el río. A ver, extiende tu teoría. ¿Qué significa esto entonces? Significa simplemente que tenemos que escuchar que lo que está pasando en el mundo es un autonomismo que se está autogenerando en todas partes. Se generó en Argentina contra la crisis. Claro, dicen, después vinieron las elecciones y los barrios de a pie y los movimientos de trabajadores desocupados y el no sé, que se vayan todos. ¿Pasó? No, no pasó, quedó como la espada de Damocles. Ya los argentinos saben que cuando el Estado los agrede, pueden reaccionar y organizarse sin dinero, con trueque. Ten en cuenta que Perú, durante 300 años, el norte del Perú vivió del trueque. Pero lo que estamos regresando nosotros acá es al modelo Potosí, la depredación absoluta. Es decir, mientras se explotaba Potosí en el sur del Perú, en el norte del Perú, donde no había moneda de plata, se hacía trueque. Había un documento que se llamaba la libranza, que era un documento de trueque. Es decir, hay una serie de posibilidades que están en manos de la gente. Y el Estado es un estorbo. El Estado, como lo conocemos, es un estorbo. El Estado debería ser el sirviente de la población. Y no lo es, porque llega, el grupo que llegue, y yo soy absolutamente negativo en eso, no pienso que nadie pueda arreglar el Estado como se maneja. La concepción del Estado es absolutamente errónea, tenemos que buscar otras. Y se están surgiendo espontáneamente en muchas partes del mundo, y acá tenemos un caso para... Es un pesimismo apocalíptico. Todo lo contrario, soy un optimista furibundo ¿Crees en la en gente? el ser humano? Por no supuesto. en el Estado. No en El Estado se ha vaciado de contenido social entonces. Completamente. Se ha vuelto un parásito. Enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo. Sí. ¿Cómo lo ha sido muchísimas veces? ¿Pedro Flecha o Marat? No. Amigo del pueblo. Menos área. Muy bien. Herbert Mujica, ¿qué opina? Mira, yo creo que siguiendo lo que han dicho nuestros colegas de mucho tiempo, además y amigos, hay un tema que es interesante, que no se contempla, no se dice, no se discute porque no hay partidos, no hay organizaciones que eleven el debate. Es que si usted tiene un tecnócrata cuyo conocimiento es vender al país, concesionar al país, privatizar al país, y eso le parece bien en una especie de patria sin perdón, sin temores, sin dignidad alguna, usted puede poner a quien quiera y va a seguir siendo lo mismo. El país seguirá siendo el reino de minorías selectas, blancas, y hemos llegado a encontrar en una investigación seleccionadoras de personal cuya gente son o deben proceder de las universidades católicas, algunas otras más de Lima y ninguna más, deben ser blancos y deben vivir en San Isidro, en Chacarilla. Si evidentemente de ahí escogen al personal para grandes empresas, imagínese usted todo el resto.